Voy a tener que ser muy breve porque la voz no me acompaña, pero espero poder sintetizar el tema que elegí para este congreso de manera que pueda servir para el diálogo y abrir algunas otras temáticas. Siempre es una oportunidad magnífica la de debatir sobre la responsabilidad administrativa, la responsabilidad del Estado. Para alguien como yo soy profesor de Derecho Civil, porque el régimen de la responsabilidad del Estado en realidad solamente tiene, con suerte, una norma en las constituciones políticas de nuestros países, es decir, con alguna excepción es un régimen de eminente creación jurisprudencial, es un régimen pretoriano y por lo tanto trabajando este régimen es que nosotros tenemos la posibilidad de ser de alguna manera legisladores y por cierto los jueces tienen la responsabilidad de marcar los estándares de protección que tienen los derechos en nuestras sociedades. Así es que siempre que se puede conversar en este tema, aprovecho de hacer hincapié en él. Voy a hablar específicamente de una doctrina que se llama la doctrina de la pérdida de la chance, o perte de chance en francés, o pérdida de las oportunidades. Yo le puse aquí en Panamá la pérdida del chance de sanar o sobrevivir, porque en Panamá el chance se usa, en otros países es una palabra rara, aquí funciona bien. Es una doctrina que, aunque en países como Francia tiene algunos años, muchos años, quizás más de 80 años de haberse acogido, está teniendo una renovada acogida en el ambiente latinoamericano, precisamente a propósito de causas de negligencias médicas. Básicamente lo que dice la doctrina, para utilizar solo algunos ejemplos o algunos ejemplos para identificarla, es va una persona llevando a un caballo ganador al hipódromo. Siempre en el derecho ponemos los ejemplos del caballo, pero es inevitable. Y este además es un caso real además. Y el caballo es el favorito y en la curva anterior a llegar al hipódromo lo atropella negligentemente o hay un accidente de tráfico. Entonces el caballo no puede correr porque no llega al hipódromo. Entonces la pregunta es, ¿podría uno reclamar la posibilidad que tenía el caballo de haber ganado, dado que era un caballo ganador? Es un caso de absoluta incertidumbre. Otro caso más cercano es el caso estoy hablando de una jurisprudencia chilena del año pasado, de una persona que va a un concurso del Estado para hacer alguna obra pública por allí, una licitación, y por un problema administrativo se traspapeló uno de los papeles que exigían las bases, quedó fuera de bases. Entonces el concurso se adjudicó. Cuando la persona es notificada de que no tuvo posibilidades, oportunidades de adjudicarse el concurso porque quedó fuera de bases, él mostró que había habido un error administrativo. Pero como el contrato ya se había adjudicado y la obra ya se estaba ejecutando, nada se pudo hacer. Esta persona demandó los daños civiles y el Consejo de Defensa del Estado, que es la oficina pública que defiende el Estado en Chile, se opuso diciendo no había ninguna certeza de que de haber concursado él se hubiera adjudicado la obra. Y el juez dijo, sí, pero de que le quitaron una posibilidad cierta de adjudicársela, se le quitaron porque no lo dejaron concursar. Y hay otro caso que a mí me gusta mucho, que es el caso de una persona que participa en un concurso literario y después de que el concurso se adjudica, se da al ganador, se dan cuenta que el concurso estaba amañado desde el inicio. En un caso contra la editorial Planeta, uno de los escritores demanda
Editorial Planeta se defiende, dice: usted no sabe si hubiese ganado si el concurso no hubiera estado amañado. Y el juez dijo: bueno, pero es cierto que al haber amañado el concurso le quitó una posibilidad real. Estos casos, bueno, han sido o han empezado a ser llevados a el ámbito médico. Y ha sido llevado al ámbito médico en Chile, al menos desde hace 2 años. Toda la jurisprudencia que se ha vertido es en contra o utilizada en el contexto de fallos en que se demanda al Estado. Y eso porque en Chile más o menos 80% de las prestaciones médicas son hechas por hospitales públicos. Así es que esta doctrina está siendo muy utilizada y me parece que es el momento para someter la crítica. Y ahora, hablando con algunos compañeros de mesa acá, me doy cuenta que también es un tema que está en debate en Colombia. Hay algunos escritos en España recientes y hay una fuerte controversia con este tema. En el ámbito médico les voy a poner 2 casos para que entremos en discusión. Estos casos son casos reales, fallados en la jurisprudencia chilena. Vázquez con Hospital Van Buren 2015. Esto es un hospital de Valparaíso. Hay una persona que llega con un infarto agudo de miocardio, llega como a eso de las 6 de la tarde, lo reciben en urgencia, lo pasan para un box, lo ponen a esperar, pasan un par de horas, se produce el cambio de turno, y en el cambio de turno, a las 8 de la noche, alguien dice: y el señor que está sentado en la silla allá, que está, el fallo dice lateralizado, algo así. ¿Qué pasó? Bueno, a este señor lo habían olvidado, nadie lo fue a atender, llegaron a verlo y el señor aún estaba vivo, pero después de unos minutos falleció. Este caso es muy interesante porque cuando se rindió el peritaje, el perito dijo que había un 49% de posibilidades, no 50, no 51, no 48, sino que en el 49% de las probabilidades, una persona con un infarto de miocardio que llega a tiempo al hospital sobrevive. Entonces yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿indemnizamos la muerte de este señor o no? ¿Es el hospital el causante del fallecimiento de este señor o no? Pensemos en algún familiar nuestro para que duela un poco más. ¿Qué dirían ante una cosa como esta? Otro caso, una señora de 71 años, este fallo es 2014, llega a mitad de la noche, 11 de la noche, con un cuadro de vómitos. En realidad allí lo suavicé un poco porque era feo todo lo que le pasaba, pero tenía vómitos explosivos, fuerte dolor abdominal. El diagnóstico que le hacen es colon irritable y le diagnostican una cosa que se llama en Chile Viadil, que aquí debería ser como mesopin, pero creo que ya no hay mesopin, pero me dice Héctor que gastrigel es un buen sinónimo. Ven, es como una señora, 71 años, hipertensa, vómitos explosivos, toda esta cosa, y no le pasa nada, váyase a la casa, y la mandan a la casa. La señora regresa a la hora con un cuadro todavía más complejo, inclusive tiene comprometida la conciencia, y el médico mantiene el diagnóstico y le dice que sigue siendo colon irritable y le da otra vez gastrigel y la vuelve a enviar a la casa. A las 2 horas la señora regresa, ya me imagino que alguien la traía porque ya no se podía tener en pie, y entonces ahí deciden dejarla hospitalizada, y 2 horas después la señora fallece de un shock séptico porque tenía una peritonitis fecaloidea, o sea, la señora se reventó. En este caso, la Corte Suprema, cuando conoció el caso, dijo algo así como, bueno, no algo así, textualmente: la certidumbre sobre relación causal es más difícil de establecer
en especial cuando el dilema es si en razón de una negligencia médica el paciente pudo perder una oportunidad de sanarse. Muchas veces solo será posible efectuar una estimación de las probabilidades. Dice, es probable, no tengo certeza que el diagnóstico oportuno del médico la hubiera salvado porque ya igual era 71 años y todo esto. En este caso no hay peritaje, no sabemos en qué porcentaje de los casos que una señora llega con 71 años y con esos síntomas y la atienden oportunamente se salva. Entonces eso es importante para ver, porque como vamos a ver, la teoría de la pérdida de la chance funciona con una prueba efectiva de la probabilidad y de probabilidades estadísticas matemáticas. Luego les digo cómo se falló esto. Eso era simplemente para ver el tema de las probabilidades. ¿Cuáles son las preguntas entonces que nosotros nos podemos hacer? ¿Debe indemnizarse la chance de curarse o de sobrevivir que le quitaron a estas personas? ¿Es efectiva que tenían un chance o oportunidad real de sanar a sobrevivir? Si esto es así, la pregunta que uno debe hacerse es si nosotros estamos ante un nuevo tipo de daño específico, autónomo, independiente, con contornos propios, o si por el contrario en realidad esto es una excusa para resolver un problema de incertidumbre causal. En realidad yo no sé si se hubiera salvado o no, pero como no tengo prueba efectiva de la causalidad, utilizo este argumento de que me quitaron las posibilidades para darle una indemnización, como una especie de argumento de equidad. Yo creo que hay que preguntarse cada vez que nosotros introducimos una teoría por vía pretoriana como esta, ¿a quién es que se está beneficiando con una doctrina como esta? Porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. A primera vista esto parece que sirve para beneficiar a las víctimas, pero yo les cuento que hoy en Chile el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo encargado de defender al Estado, cada vez que demandamos al Estado, ellos se defienden diciendo, primero, no hubo negligencia y si la hubo, era improbable o no se puede demostrar el nexo causal. Entonces, aplíqueme la teoría de la pérdida de las oportunidades para rebajar la indemnización. Entonces, es curioso. ¿Cómo se valora este daño? Si la probabilidad era de un 51%, de un 60%, ya tenemos bastantes líos con valorar la muerte simple cuando sabemos que el hombre lo mataron. ¿Y ahora qué pasa si es que le quitaron la oportunidad de sobrevivir? No es como si lo hubieran matado, sino un poco menos, un enredo. Lo medio mataron, claro. ¿Cómo se ha sintetizado este problema? Hay dos posibilidades teóricas de abordar el problema. Una es entender que se trata de un nuevo daño autónomo y la otra posibilidad es mostrarlo como un expediente causal, una forma de facilitar la prueba del nexo causal. Como daño, más o menos, y insisto en que esto es una apretadísima síntesis, el tema se presenta de la siguiente manera: hay incertidumbre causal respecto de la muerte. Sabemos que hay culpa, sabemos que tuvo que haber influido, pero no sabemos si la actuación oportuna del médico hubiese salvado a la persona. No sabemos realmente si al tipo que llegó con el infarto de miocardio, si le hubieran hecho las maniobras de reanimación, se hubiese salvado. De hecho, tenemos bastantes dudas. Hay un peligro claro dentro de nuestros estándares de valoración de prueba de que se rechace la demanda porque nuestros jueces civiles funcionan con estándares, yo creo, cercanos al 100%, casi como si fueran jueces penales. Y ante ese peligro de que se rechace la demanda, entonces se busca una certidumbre causal. Y se dice, bueno, no con la muerte, pero sí hay certeza de la relación causal con la pérdida de la oportunidad de mejorar. Y allí las doctrinas de todo o nada se quedan contentas porque tienen una certeza respecto de algo, y en este caso de la posibilidad de sanar. No tenemos certeza de que hubiera sobrevivido, pero sí tenemos certeza de que alguna probabilidad le quitó.
como no se indemniza el daño final, o sea, la muerte, la lógica indica que la valoración de este daño tiene que ser menor. Entonces, todas las sentencias que han acogido la pérdida de la chance como un tipo de daño reducen las indemnizaciones. Yo pongo acá Chavas porque es me parece el más fuerte defensor, quizás impulsor total de esta doctrina en Francia. Y yo tuve en el 2012 por la posibilidad de compartir un curso sobre este tema con Chavas en la Universidad de Chile, que produjo la abogada que luego consiguió la primera condena en pérdidas de las chances ahí. Y en ese tiempo yo estaba muy de acuerdo con que era un tipo de daño. Ahora, como dice un amigo mío, como yo no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, he revisado mi posición al respecto. Y además ya Chavas no está por acá para recriminarme, a lo mejor me tira las patas en la noche. ¿Cierto? Este es el esquema de la pérdida de la chance como daño. Tengo dudas, creo que voy a tener que rechazar este pobre hombre enfermo que llegó al hospital. En realidad hay incertidumbre causal, no lo sé. Para darle algo, bueno, hablemos de que hay un nuevo tipo de daños que es solo la expectativa, que esa sí es cierta. Esa sí es cierta. Entonces rebajamos la indemnización. La otra corriente lo ve como un tema causal. ¿Qué habría sucedido si no concurre el hecho del demandado? Por cierto, que la única forma hay mil teorías sobre la causalidad, pero la única forma que nosotros podemos hablar de causalidad es por reiteración. Lo hemos visto antes, entonces suponemos que va a volver a pasar. Ante los problemas causales, yo diría que las soluciones son básicamente tres. Los modelos teóricos hablan de un sistema que tiene fuerte exigencia de certeza probatoria, va a indicar que se rechace la demanda. En realidad un 49%, eso es más o menos rechace. Hay sistemas que tienen una exigencia de certeza más bajo. Ven, esto depende de la cultura jurídica. Yo creo que nosotros no tendríamos por qué tener exigencias de certezas tan fuertes en materia civil porque no tiene sentido. Ven, esas exigencias de certezas muy altas solamente benefician a los demandados. En los sistemas de menor exigencia de certeza, entonces se utilizan las presunciones judiciales y normalmente se utilizan se utiliza la presunción cuando hay una probabilidad superior a un umbral. En sistemas como sistemas anglosajones normalmente se dice 50+1, pero eso, bueno, podría revisarse. Y la tercera posibilidad teórica es fraccionar el nexo causal. En vez de utilizar teorías de todo o nada, nosotros lo que vamos a decir es utilicemos una nueva forma de ver la causalidad, que es una causalidad probabilística o estadística, que a mi amigo Palacios le gusta, pero que yo encuentro que es demasiado compleja y que llevaría a que no se indemnizase a nadie. Esas son las posibilidades. Bien, ¿qué es lo que yo pienso sobre el tema? Bueno, yo pienso que el tema ha sido un poquitín maltratado y que ha confundido algunas cosas y que conviene o sería beneficioso separar dos cosas que son diferentes. Problemas que son realmente problemas de daño, donde la probabilidad es una cosa cierta y externa, y problemas que tienen que ver con incertidumbre causal. Ya veo que me voy a quedar sin tiempo, así es que voy derechamente al ejemplo que creo que mejor lo explica, que es el ejemplo de Jay King. Este señor dice que hay una señora que compra un boleto para ir a una tómbola o una rifa, no, sería una tómbola. Hay una bolsa negra donde hay que meter la mano, hay 100 bolitas, 80 bolitas rojas y 20 bolitas azules. El boleto para participar de este juego, si él saca un azul, se gana un premio. Se lo da a su abogado. Y el día del juego,
va donde su abogado, pero su abogado ha perdido el ticket. Por lo tanto, él no puede concursar. Entonces ahí él dice claramente hay una pérdida de la oportunidad porque el curso causal se detiene, no se despliega y yo claramente perdí la posibilidad de concursar. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Bueno, si habían 20 azules y 80 rojas, 20% de probabilidades. Él dice eso se puede indemnizar tranquilamente. La siguiente situación es que el abogado no perdió el ticket. La persona llegó, mete la mano en la bolsa es negra, está cerrada, toma una bolita y antes de que saque la mano, alguien lo atropella, cae al suelo, se desparraman las bolitas y la bolita que tenía en la mano. En este caso, el curso causal se despliega. Yo lo que no sé es cuál bolita había agarrado, pero si lo lograse probar, podría saber si ganó todo el premio o perdió todo el premio. Esto no es un caso de chance o de oportunidad perdida. Esto es un caso de incerteza causal. Yo no puedo probar si esta persona causó o no causó que yo ganara o perdiese porque el conocimiento que tenemos ahora mismo no lo permite. Cuando este hombre puso este ejemplo, quizás no teníamos las huellas dactilares y toda esta cosa. Hoy yo creo que se podría saber en este caso quién lo hizo. Entonces, me parece que es un buen ejemplo para explicar cómo algunos casos son casos de pérdida de la chance o pérdida de las oportunidades puros y hay otros casos que se contaminan, que son más bien casos que esta nomenclatura yo se la puse para separarlos, que los que llamo casos de pérdida de la chance en sentido impropio. Yo creo que los casos médicos son casos en que la pérdida de la oportunidad o la doctrina los utiliza en sentido impropio. Es decir, no son casos donde se trunque una posibilidad, ¿cierto? Más bien son casos donde es difícil. Yo no sé si de haberlo atendido la persona se hubiese salvado, pero es porque no dispongo de los conocimientos precisos. Quizás el avance de la medicina en 20 años me va a decir si se hubiese salvado. Frente a este tema, entonces, tendríamos que volver a las soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones propuestas? Una es la doctrina de la probabilidad, la doctrina causal de la probabilidad estadística, que yo creo que debe ser desechada de plano por impracticable. Nosotros tenemos problemas con la conditio sine qua non, nos vamos a meter ahora con una doctrina causal de corte estadístico, matemático, esto no, es absurdo, yo no le veo ninguna posibilidad, creo que forensemente no tiene sentido. Si eso es así, entonces nosotros tendríamos que situarnos como sistemas que vamos a bajar un poco la exigencia de certeza. Y si eso es así, entonces podríamos utilizar la pérdida de la oportunidad como un mecanismo o como un argumento presuntivo, como es el res ipsa loquitur o las culpas virtuales. El argumento funcionaría más o menos así. Hay una oportunidad real y efectiva de salvarme o mejorar mi condición. Eso está probado. No está probado que la muerte se deba a otra causa. Esa es la parte que le corresponde al demandado. Entonces debe presumirse que el daño fue íntegramente causado por el Estado o el hospital público del que se trate. Esta forma de razonamiento a nosotros nos parece mucho mejor, mucho más practicable y mucho más comprometido con los derechos o con el derecho a la salud de los ciudadanos. Incentiva al Estado a prestar cada vez que hay una posibilidad de salvar a las personas. Y adicionalmente tiene la ventaja, a mi juicio, de que no rebaja las indemnizaciones, lo cual es muy importante porque todavía nuestros sistemas de responsabilidad del Estado indemnizan muy poco, tarde, mal y nunca. Entonces andar construyendo interpretaciones que todavía protejan más esto, no sé yo si es el camino correcto. Para no dejarlos con la incertidumbre de lo que pasó en los casos,
iniciales de Chile en Vázquez con Van Buren en 2015, el caso del 49%. La primera instancia rechazó la demanda, la segunda instancia acogió y fijó la indemnización en 7 millones de pesos chilenos. Y la Corte Suprema casó de oficio y subió la indemnización a 20 millones de pesos para el hijo. Esos son, pongámosles, $40.000. Eso vale más o menos un... $25.000. Estamos por encima ya en Chile. ¿Qué sucedió en Van Buren? En Van Buren se utilizó la pérdida de la chance, se dijo explícitamente que se estaba rebajando, pero se dieron $40.000. En Segura Confisco, no obstante la referencia a la probabilidad estadística que hace el juzgador en el siguiente párrafo que yo no les puse, la sentencia dice, pero en este caso está comprobado que este médico está causalmente ligado con la muerte del paciente. Es el caso de la señora de 71 años. Ahí dijeron, ¿qué probabilidad ni qué probabilidad? Usted la mató. Pero cuando vemos qué indemnización dio 25 millones, o sea, unos $42.000, más o menos. Entonces uno dirá, bueno, entonces que utilicen la pérdida de la chance como daño, primer caso, o que la utilicen como mecanismo causal, segundo caso, eso da lo mismo. Y puede ser, pero si lo que queremos es introducir racionalidad a los sistemas, yo creo que es importante que vayamos depurando la noción y que efectivamente vayamos distinguiendo los casos médicos, porque no obstante que es doctrina mayoritaria en Chile, me parece que en Colombia también y en España, el tema de que la pérdida de la chance es un nuevo tipo de daño, yo creo que es un error, que no es un nuevo tipo de daño, que es un mecanismo causal y que es algo que habría que empezar a enmendar en el futuro. Muchas gracias.